Lo que estás a punto de descubrir sobre Humberto Zurita es tan perturbador que cambiará para siempre tu percepción de las relaciones en el mundo del espectáculo. Esta no es otra historia más sobre infidelidad. Esto es la verdad encubierta que pocos se atreven a contar. Una revelación que destruyó décadas de confianza en un solo instante, con un giro tan inesperado que dejó helado hasta al propio protagonista. Bienvenidos a Dossier de la Fama, el único canal que te muestra los misterios encubiertos y la historia prohibida que nadie más se atreve a contar. Hoy, en enero de 2026, vamos a revelar la explicación definitiva de la tragedia de Humberto Zurita, algo que nadie te contó hasta ahora. Un escándalo que mantuvo en vilo a toda Latinoamérica, donde la traición llegó de quien menos esperaba. Pero antes, si quieres ser parte de esta comunidad de investigadores de la verdad, suscríbete ahora a Dossier de la Fama, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación, y deja tu like para que este video llegue a más personas que necesitan saber esto. Este contenido puede desaparecer en cualquier momento, así que véelo hasta el final. Ahora sí, prepárate porque lo que viene es devastador. Humberto Zurita, ese pilar del cine y la televisión mexicana, el hombre que construyó una carrera impecable sobre valores de familia y respeto, vivió el golpe más brutal que puede recibir un ser humano. Y no fue en las cámaras, ni en un rodaje, ni bajo los reflectores. Fue en la oscuridad de su propia intimidad, donde su mundo perfecto explotó en 1000 pedazos. Durante décadas, Humberto representó todo lo que la industria admiraba. Un actor de los de verdad, de esos que ya no quedan. Clase, disciplina, profesionalismo absoluto. Su vida familiar era el ejemplo perfecto, una fortaleza inquebrantable que contrastaba brutalmente con el caos habitual de este mundo del entretenimiento. Mientras otros colegas navegaban escándalos, divorcios tumultuosos y conflictos públicos, él mantenía un equilibrio que parecía sobrenatural. Pero esa estabilidad aparente escondía algo mucho más oscuro. Una noche, sin previo aviso, sin señales obvias, Humberto descubrió una verdad que le congeló el alma. Su esposa, la persona en quien depositaba su confianza ciega, le había estado ocultando un secreto demoledor. Y lo más devastador, lo que realmente le partió el corazón, no fue solo confirmar la infidelidad. Fue descubrir quién era el tercero en discordia. Escucha bien esto porque te va a dejar sin palabras. No hablamos de un desconocido. No hablamos de un rival obvio. No hablamos de alguien que levantara sospechas. Era un hombre que nadie, absolutamente nadie, habría puesto en las quinielas. Alguien totalmente integrado en su círculo, sin levantar ni la más mínima alarma. Un hombre que jamás mostró señales, que convivía con ellos con total normalidad, que era parte de su vida cotidiana. En ese instante, cuando la verdad salió a la luz, no solo se derrumbó un matrimonio, se desmoronó todo el sistema de creencias que Humberto había construido durante años. Su fe en el amor, en la lealtad, en su propia capacidad de juicio. Todo se fue al traste en una fracción de segundo. Y la pregunta que lo atormentó durante meses fue simple pero desgarradora. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo pude estar tan ciego? Si esto ya te está sorprendiendo, deja tu like ahora mismo porque aún no has visto nada. Lo que viene a continuación es aún más impactante. Para entender la magnitud del golpe, necesitamos retroceder. Necesitamos mirar la película completa, no solo el gran final. Porque la historia de Humberto y su esposa no era una historia cualquiera. Era la historia perfecta. De cara al público, de cara a sus amigos, de cara incluso a ellos mismos. Todo parecía funcionar con precisión de relojería suiza. Humberto había construido su vida basándose en una disciplina casi militar. Su carrera iba viento en popa, proyecto tras proyecto de éxito. Y de puertas para adentro, mantenía una paz que contrastaba brutalmente con la locura de la industria. Llevaban su relación con hermetismo sagrado, manteniéndose lejos de los titulares sensacionalistas. Para el gran público, ellos eran ese raro caso de éxito, el ejemplo viviente de que se puede triunfar sin que tu vida personal sea un campo de batalla. En eventos, en entrevistas, en alfombras rojas, Humberto transmitía un temple envidiable. Hablaba de su oficio con pasión desmedida y de su familia con devoción y respeto sagrados. No había rastro de conflicto. Incluso cuando la presión del trabajo apretaba de verdad, su matrimonio parecía vivir en una burbuja, ajeno a cualquier tensión externa. Y ojo,
Esa percepción no era solo cosa de los fans. Su círculo más íntimo pensaba exactamente lo mismo. Los amigos de verdad, los compañeros de rodaje, la familia. Todos veían en ellos una balsa de aceite, un espacio de confianza mutua e inquebrantable. Por eso mismo, cuando se destapó el pastel, el dolor fue doblemente intenso. No solo se enfrentaba a una traición amorosa, sino a la demolición total de una historia que había creído como cierta durante tantísimo tiempo. Pero aquí viene algo crucial que muchos no entienden. Ese matrimonio no reventó de la noche a la mañana. Se fue desgastando a fuego lento, carcomido por dentro bajo una capa de normalidad que engañó incluso a los propios protagonistas. Humberto no veía peligro. Veía una fase más de la madurez, donde la pasión deja paso a la rutina y el compromiso se demuestra de otras maneras menos intensas. Pobre iluso. Ni por asomo se imaginaba que bajo esa calma chicha se estaba cocinando una ruptura silenciosa pero definitiva. Y este es el punto que te pone los pelos de punta, porque demuestra que hasta las parejas que parecen de mármol pueden esconder secretos monumentales. Que la falta de gritos no significa armonía. Que a veces las grietas más gordas no hacen ruido hasta que el techo se te cae encima y ya no hay solución. Los que llegaron hasta aquí merecen la verdad completa. Comparte este video y activa las notificaciones porque lo que viene ahora es el corazón de esta investigación. Con el paso de los días, cosas que antes ni miraba empezaron a pesarle como una losa. Esa calma que había sido su bandera familiar empezó a sentirse rara, como de cartón piedra, totalmente artificial. Humberto no podía poner el dedo en la llaga y decir el momento exacto del cambio, pero tenía ese ronron persistente en la cabeza. Algo no cuadraba. No era una prueba fehaciente. Era más bien una mosca detrás de la oreja, una incomodidad sutil que se colaba en las pequeñas cosas cotidianas. Las costumbres de siempre empezaron a bailar, sin venir a cuento y sin explicación lógica. Los horarios que antes eran un reloj suizo de repente se volvieron un caos impredecible. Las actividades de siempre se justificaban con argumentos vagos que sonaban razonables. Sí, pero que te dejaban un regusto amargo de duda en el cuerpo. Humberto intentó autoconvencerse de que era el desgaste natural de los años, la carga de trabajo que simplemente estaban reventados. Al fin y al cabo, su mayor error fue haber aprendido a confiar a ciegas sin hacer preguntas. Sin embargo, esa fe ciega empezó a tambalearse por detalles que parecían insignificantes. Miradas huidizas que evitaban el contacto, respuestas cortantes, una frialdad emocional que aunque costaba definir con palabras, se te metía en el cuerpo y era imposible pasar por alto. Lo curioso es que no volaban los platos, ni había discusiones a gritos, ni dramas de telenovela en casa. Y quizá precisamente por esa calma tensa, el desconcierto de Humberto era todavía más abrumador. Esa falta de conflictos visibles hacía que tragar la píldora fuera mucho más difícil. ¿Cómo aceptas que algo va mal cuando en la superficie todo parece un mar en calma? Los silencios empezaron a pesar toneladas en el ambiente. Esas conversaciones que antes fluían solas con total naturalidad ahora, se habían reducido a lo estrictamente necesario para convivir. El propio Humberto se pillaba a sí mismo analizando con lupa comportamientos y rutinas que en cualquier otro momento de su vida jamás se le habría pasado por la cabeza cuestionar. De repente, cada mensaje que llegaba al móvil, cada llamada contestada con prisas o susurros, cada instante de distracción ajena despertaban una pregunta dolorosa que prefería tragarse antes que formular en voz alta. Su cabeza no paraba. Trabajaba en segundo plano como un detective involuntario, atando cabos sueltos y uniendo piezas del puzzle que antes parecían no tener relación alguna. En el fondo se negaba a espiar o a indagar demasiado. Le aterraba confirmar una realidad para la que, siendo sinceros, no estaba ni remotamente preparado para afrontar. Vivía en una batalla campal interna entre su intuición que le gritaba la verdad y la negación pura y dura. Una parte de él se aferraba a la idea de que todo aquello tenía una explicación lógica y sensata, pero había otra voz, más tenue pero machacona, que le advertía sin cesar que se estaba haciendo el ciego ante señales luminosas de alerta roja que no podía seguir ignorando. Y es que la confianza, esa que se cimenta ladrillo a ladrillo durante años de relación, no es algo que se rompa de la noche a la mañana así como así. Humberto se lo había jugado todo a la carta de la estabilidad y la lealtad inquebrantable, creyendo que en una pareja sólida no hace falta vigilancia. Pero ironías de la vida,
Esa misma fe se transformó en un arma de doble filo en su contra. Cada vez que optaba por morderse la lengua, por no insistir o no hurgar en la herida, la sombra de la duda crecía y se hacía más y más gigante dentro de él. No tenía pruebas tangibles sobre la mesa, eran solo indicios. Pero cuidado, porque los indicios tienen ese componente perverso que te carcome por dentro. No son suficientes para dar un golpe de efecto, pero tampoco te dejan pegar ojo. Humberto empezó a sentirse atrapado en ese limbo insoportable donde nada es seguro, pero absolutamente todo es posible. Las noches se hacían eternas. Dormía poco y pensaba demasiado, rebobinando escenas de pasado en su mente una y otra vez, buscando respuestas que todavía se le escapaban. Lo más fuerte es que de cara a la galería nadie notaba nada. Para el resto del mundo, la imagen seguía intacta. Una relación madura, estable y a prueba de bombas, sin grietas aparentes. Ese abismo entre la fachada pública impecable y el tormento que llevaba por dentro lo fue aislando cada vez más en su propia soledad. No tenía con quien desahogarse porque compartir esas sospechas significaba hacerlas reales. Y así, entre gestos rutinarios y silencios acumulados, la ansiedad fue ganando terreno peligrosamente. Humberto aún no tenía la verdad en la mano, pero el instinto ya le decía que esa normalidad que había defendido con uñas y dientes durante tanto tiempo estaba a punto de venirse abajo. Cuando la confianza empieza a resquebrajarse, hasta el detalle más tonto puede ser el preludio de un final devastador. Y entonces llegó el momento temido. La confirmación apareció de la forma más cruel posible, sin previo aviso, pillándole totalmente desprevenido y sin dejar ni el más mínimo resquicio para la duda. Lo que durante días había sido solo un ron silencioso, se materializó en una verdad aplastante como un mazo. Humberto ya no estaba lidiando con fantasmas ni gestos ambiguos. Ahora tenía los hechos consumados delante, y con ellos llegó el derrumbe total de su universo personal. El instante del descubrimiento no fue una explosión de furia, sino un jarro de agua helada. Fue una de esas situaciones donde el cuerpo reacciona en automático mucho antes que el cerebro. El corazón se te pone a 1000 por hora, te falta el aire y sientes como si el tiempo se hubiera congelado en ese preciso segundo. No se escucharon gritos ni hubo numeritos teatrales. Solo hubo silencio, un silencio espeso y cargado de una incredulidad que pesaba más que cualquier discurso. Pero lo que realmente le partió el alma no fue solo confirmar la infidelidad, sino descubrir quién era la tercera persona en discordia. No hablábamos de un desconocido, ni de alguien lejano, ni del típico perfil que uno se imagina como amenaza en estos culebrones. Era alguien que nadie vio venir, una persona cuya presencia jamás había encendido ninguna alarma, alguien que estaba totalmente integrado en sus círculos sin levantar sospechas. En ese momento, la traición cobró una dimensión mucho más oscura. Ya no era solo una ruptura amorosa, era una puñalada trapera a su percepción, a su juicio, destrozando la confianza no solo en su pareja, sino en su propia capacidad para entender que era real y que no. Humberto sintió como los cimientos de todo lo que creía conocer se venían abajo de golpe y porrazo ante sus ojos. Su mente empezó a viajar al pasado, rebobinando la cinta y analizando cada recuerdo bajo una luz completamente nueva y dolorosa. Cada reunión anterior, cada charla intrascendente, cada momento compartido, todo cobraba ahora un significado siniestro y revelador. Lo que antes parecía inocencia pura ahora se transformaba en señales que se había comido con patatas, y ese repaso mental no hacía más que echar sal en la herida. El shock fue devastador precisamente porque fue un misil directo a la línea de flotación de su seguridad emocional. No hubo avisos previos, ni grandes peleas, ni confrontaciones. Todo había sucedido bajo una capa de barniz de normalidad tan perfecta que nadie, ni siquiera él, pudo verlo venir. Esa sensación de haber vivido en una mentira sin enterarse de la misa, la media lo dejó sintiéndose más vulnerable que nunca. En medio de ese tsunami emocional, Humberto se quedó bloqueado, incapaz de reaccionar al momento. No le dio por actuar a lo loco, al contrario. Se quedó paralizado, atrapado en un cóctel de incredulidad y tristeza que lo dejó flotando entre lo que fue y lo que ya nunca volvería a ser. El peso de aquel descubrimiento no solo aplastaba su matrimonio, sino que ponía en jaque su propia identidad y esa vida que creía tener tan controlada. Porque una traición así, cuando viene de quien menos se lo esperas, no solo rompe lazos, sino que te desarma todas las certezas que tenías sobre el mundo.
En ese preciso instante fatídico, Humberto sintió que se le helaba la sangre al comprender con total certeza que su existencia había dado un giro de 180 grados y nada volvería a ser como antes. Esta estabilidad y normalidad que había protegido con tanto celo durante años se había desmoronado por completo, dejando paso a una etapa oscura plagada de interrogantes dolorosos y decisiones que ya no podía postergar más. Tras recibir el golpe de la noticia, Humberto no reaccionó con gritos ni impulsos inmediatos. Se quedó paralizado, analizando el impacto. La verdad ya estaba sobre la mesa, confirmada y cruda, pero necesitaba digerirla lentamente en su fuero interno antes de poder plantarle cara a la situación. Durante varias jornadas deambuló arrastrando un peso invisible pero asfixiante, sintiendo que cada paso que daba requería una fuerza sobrehumana para no derrumbarse. No era cobardía lo que frenaba sus acciones, sino la imperiosa necesidad de comprender la magnitud del desastre y poner orden en su caos mental antes de articular palabra. El silencio se transformó en su búnker particular, y no lo hacía por falta de carácter, sino como una pura estrategia de supervivencia emocional frente a lo que se avecinaba. Era plenamente consciente de que un estallido de ira en caliente podría transformar ese dolor en algo tóxico y mucho más destructivo. Buscaba claridad mental, no un espectáculo lamentable. Lo que urgía eran respuestas concretas, no montar una escena dramática. En ese limbo temporal, rebobinó cada recuerdo, atando cabos sueltos y dando sentido a dudas pasadas. Cuando finalmente reunió el valor para encarar a su mujer, eligió el escenario con cuidado. Lejos de los focos, en la estricta intimidad del hogar, sin testigos que pudieran juzgar. Su intención no era humillarla ni montar un circo. Tampoco quería exponerse él mismo a un dolor innecesario. Su único objetivo era destapar la verdad desnuda, sin paños calientes ni justificaciones baratas. La charla arrancó con una atmósfera tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las frases brotaban de su boca con enorme esfuerzo, impregnadas de una mezcla letal de furia contenida y una decepción que le calaba hasta los huesos. Fue un interrogatorio directo, sin rodeos. Exigió saber las fechas exactas, los motivos ocultos y cómo demonios habían permitido que la situación llegara a ese punto de no retorno. Necesitaba discernir si aquello había sido un desliz puntual o si llevaba años viviendo en una mentira meticulosamente orquestada a sus espaldas. Y cada contestación de ella era como sal en la herida, abriendo más la brecha, pero al mismo tiempo arrojando algo de luz sobre las sombras que le habían atormentado. Ella no tuvo más remedio que reconocer la relación extramarital, admitiendo el engaño con la cabeza baja y verbalizando un arrepentimiento que llegaba tarde. Habló de una sucesión de pésimas decisiones, describiendo un vínculo que nació en la clandestinidad y que fue echando raíces en la oscuridad de su matrimonio. No trató de negar la evidencia ni de quitarle hierro al asunto, pero ninguna de sus palabras bastaba para reparar la fractura tectónica que había destrozado la confianza. El mal ya estaba hecho y era irreversible. Saber quién era el otro hombre y su actitud desafiante añadió toneladas de presión a un Humberto ya hundido. La frialdad y la distancia con la que se trataron los detalles contrastaban brutalmente con el huracán emocional que estaba devastando a Humberto por dentro. Esa indiferencia fue el golpe de gracia, una confirmación cruel de que no había empatía ni conciencia real del daño. Solo una complicidad muda en una traición de consecuencias catastróficas. Durante aquel cara a cara tan doloroso y decisivo, no se limitaron a hablar de la infidelidad presente. Se puso sobre la mesa la autopsia del matrimonio, los años que habían tirado por la borda y todo lo que se había ido perdiendo por el desagüe sin que se dieran cuenta. Salieron a la luz las charlas pendientes, las carencias afectivas nunca dichas y esos silencios cómplices que con el tiempo se habían vuelto abismos infranqueables entre los dos. Fue un diálogo áspero, crudo y tremendamente incómodo, pero absolutamente vital para entender el colapso de su vida en común. Humberto abandonó esa habitación con más datos en su poder, pero con un agujero en el pecho mucho más grande. Conocer la realidad no curó su mal, simplemente lo transformó. Ya no eran paranoias suyas ni películas montadas en su cabeza. Era una realidad tangible y brutal que le obligaba a tomar cartas en el asunto de inmediato. Y aunque sentía que aún no tenía fuerzas para decidir, comprendió que había cruzado una línea roja, un punto de inflexión del que no se regresa. Aquella confrontación no sirvió para cerrar la herida, ni mucho menos, pero marcó un antes y un después definitivo en su historia personal. Desde ese segundo,
El dilema dejó de ser el engaño pasado para convertirse en la titánica tarea de ver si era posible reconstruir algo sobre las cenizas o si todo estaba perdido. Humberto intuía que el sendero que se abría antes sería un calvario aún más complejo, pues ahora tocaba gestionar no solo la traición sino los daños colaterales. Tras el enfrentamiento, cuando el drama dejó de ser un secreto de alcoba, surgió una amenaza mucho más voraz e implacable: el escrutinio de la opinión pública. Humberto vio con claridad que a partir de ahora cada movimiento que hiciera sería juzgado. Sus decisiones ya no solo tendrían un coste emocional para él, sino que tendrían una repercusión mediática inmediata y potencialmente devastadora. En el mundo en el que se movía, el dolor no se llora en casa, sino que se destripa en platos, se analiza con lupa y se vende en forma de titular escandaloso. La bomba informativa empezó a botear primero en su círculo íntimo para luego saltar a esos entornos donde la discreción brilla por su ausencia y los rumores vuelan. En un abrir y cerrar de ojos, lo que era una tragedia familiar estaba a punto de convertirse en el culebrón nacional del momento, y Humberto, perro viejo en el negocio y con años de tablas ante las cámaras, sabía perfectamente el tsunami que se le venía encima. No era novato en lidiar con la prensa, pero esta vez se sentía más desnudo y vulnerable que nunca ante los flashes, porque ahora no estaba promocionando una película ni interpretando un papel diseñado. Era su vida real la que estaba en juego. Se trataba de su intimidad más sagrada, de una herida sangrante que ni siquiera había empezado a curar y que ya querían exhibir. La presión fue asfixiante desde el minuto 1. El teléfono no paraba de sonar con llamadas insistentes, peticiones de exclusivas y mensajes de falsos amigos disfrazados de preocupación genuina. Todos los medios de comunicación buscaban su tajada, una declaración, un gesto, cualquier cosa que pudieran retorcer y amplificar en bucle durante semanas. Humberto tuvo claro que en mitad de esa tormenta perfecta, mantener la boca cerrada no era huir del problema, sino su único escudo de protección. Humberto optó por sellar sus labios, una determinación que no nacía del miedo sino de un férreo respeto por su propia dignidad y el bienestar de su clan familiar. Convirtiendo el blindaje de su imagen pública en una maniobra de ajedrez vital, era plenamente consciente de que hasta el más mínimo parpadeo o un gesto malinterpretado serviría de combustible para incendiar aún más las narrativas tóxicas que circulaban. Exponerse ante los focos podía leerse erróneamente como una señal de fragilidad o incluso de arrogancia, mientras el desaparecer del mapa corría el riesgo de validar los chismes malintencionados. Caminaba sobre el filo de una navaja donde el error no tenía cabida, lo que obligó a medir cada movimiento con precisión quirúrgica. Movilizando su guardia pretoriana al instante, su círculo íntimo compuesto por asesores de imagen y aliados incondicionales levantó un muro de contención para frenar las filtraciones y asegurar que el mensaje se mantuviera unívoco y sin fisuras. La estrategia no consistía en enterrar la realidad, sino en evitar que fuera retorcida a placer, sabiendo de sobra que en la jungla de la prensa rosa la verdad suele llegar desfigurada. Entretanto, las ondas expansivas de este terremoto personal empezaban a golpear con fuerza los cimientos de su vida laboral, amenazando con desestabilizar su trayectoria. Rodajes en marcha, contratos firmados y galas en el calendario. Todo quedó en el aire, no por falta de talento, sino porque el foco mediático había virado del actor al hombre, amenazando con intoxicarlo todo. Para una figura de la talla de Humberto, quien había cimentado su prestigio sobre los pilares de la profesionalidad y la discreción, este panorama suponía caminar por un campo minado. Tenía la certeza de que una mala gestión de la crisis podía tirar por la borda décadas de trabajo, razón por la cual abrazó el perfil bajo como su mejor trinchera. Redujo sus apariciones a la nada, evitó declaraciones en caliente y suprimió cualquier impulso visceral, aunque bien sabía que el mutismo también pasa su propia factura. Mientras se replegaba en su fortaleza para sanar, el vacío se llenaba con las voces de terceros cargadas de especulaciones gratuitas y sentencias dictadas sin pruebas. La narrativa amenazaba con írsele de las manos, cobrando vida propia, y aún así se mantuvo firme, resistiendo la imperiosa necesidad de saltar al ruedo para desmentir, comprendiendo con sabiduría que no todo ataque merece defensa ni toda intimidad debe ser expuesta al escrutinio público de inmediato. En el ojo del huracán, Humberto se vio forzado a tragar una píldora muy amarga. Su sufrimiento había dejado de ser privado. Su dolor se había transformado en mercancía para las masas.
Y gestionar esa esquizofrenia entre el calvario interno y la máscara social se tornó en uno de los retos más titánicos que jamás había enfrentado. El conflicto trascendía lo sentimental o conyugal. Era una guerra fría por mantener la cabeza alta en un ecosistema donde la sobreexposición puede aniquilarte tan rápido como la propia deslealtad. Y mientras la opinión pública no le quitaba ojo, Humberto Zurita daba pasos de plomo, sabedor de que un resbalón en falso en este punto podría acarrear daños imposibles de reparar en el futuro. Cuando por fin el bullicio mediático empezó a perder decibelios y la vida parecía retomar su curso para el resto, él se quedó a solas con el verdadero monstruo, su propio reflejo. El escándalo de los papeles podía sofocarse con tácticas de relaciones públicas, pero la tormenta que llevaba por dentro no entendía de estrategias ni de atajos fáciles. En la soledad de su hogar, no había managers ni libretos que valieran, solo sentimientos en carne viva, constantes y desgarradores que no daban tregua. Fue entonces cuando el golpe psicológico de la traición empezó a manifestarse con una virulencia devastadora en su día a día. Las noches se transformaron en eternas vigilias rotas por un bucle de pensamientos obsesivos que le negaban cualquier posibilidad de descanso reparador. Su cabeza volvía una y otra vez a la zona cero, tratando de hallar una lógica en un rompecabezas al que le faltaban piezas y sentido. No era únicamente el hecho del engaño lo que le carcomía, sino la terrible sensación de haber construido su vida sobre cimientos de papel mojado. La incredulidad fue su primera compañera. Incluso con las evidencias sobre la mesa, una fracción de su alma se negaba a asimilar la magnitud de lo ocurrido. Existían instantes fugaces donde todo se sentía como un mal sueño, una pesadilla de la que despertaría en cualquier segundo. Sin embargo, cada amanecer le devolvía la bofetada de realidad. Nada era fruto de su mente. Todo era dolorosamente cierto. Luego la incredulidad dio paso a la cólera. No una furia volcánica y visible, sino una ira sorda, subterránea, que se amalgamaba con la impotencia y un interrogante que martillaba su cerebro sin cesar. ¿Cómo fue posible que no viera las señales antes? Ese rencor no apuntaba solo hacia su mujer o el tercero en discordia, sino que rebotaba contra él mismo, castigando su propia ingenuidad y esa fe ciega en que su mundo era intocable. La melancolía hizo acto de presencia tiempo después, justo cuando la adrenalina del enfado empezó a disiparse. Una tristeza plumbea y asfixiante que no siempre brotaba en forma de llanto, sino como un vacío existencial imposible de llenar con palabras. Estaba viviendo en luto por una biografía compartida que se había esfumado, por un mañana proyectado que quedó cancelado de un plumazo. Con el transcurrir de las semanas, la ansiedad reclamó su territorio, trayendo consigo dudas infinitas, escenarios catastróficos y dilemas para los que no tenía respuesta. Su organismo empezó a somatizar la tensión acumulada, manifestándose en un agotamiento crónico y una incapacidad total para fijar la atención, viviendo en un estado de alerta permanente que no se apagaba ni en los ratos de supuesta tranquilidad. Humberto llegó a la conclusión de que intentar cruzar este desierto en solitario era inviable. Buscar soporte dejó de ser una alternativa para volverse una urgencia vital. Sus parientes prestaban oídos sin emitir juicios de valor, y amistades regalaban su compañía en silencio sin pretender arreglar lo inarreglable. Solo estar ahí. La terapia profesional surgió como el refugio neutral necesario, el único lugar donde podía verbalizar y desenmarañar los nudos que la ahogaban por dentro. En la soledad de su refugio, lejos del incesante destello de los flashes y sin la presión de tener que fingir una sonrisa, fue capaz de medir la verdadera magnitud del daño. Tuvo que asimilar que una traición de ese calibre no solo destruye los lazos de pareja, sino que dinamita los cimientos de tu propia identidad, aniquilando la autoestima y esa sensación de seguridad que dábamos por sentada. Los terapeutas fueron claros al explicarle que lo que estaba atravesando era un duelo traumático y sumamente complejo. El luto no era únicamente por la persona que tenía al lado, sino por la inocencia perdida, por la estabilidad emocional que se esfumó y por esa historia de vida perfecta que había guionado meticulosamente durante años. Asumir esa realidad tan cruda no sucedió de la noche a la mañana, pero cuando finalmente lo hizo, sintió una liberación absoluta. Fue el permiso que necesitaba para colgar la capa de superhéroe, dejar de exigirse una fortaleza inquebrantable y simplemente darse el derecho a estar mal. Gradualmente, Humberto empezó a vislumbrar sus propias fronteras, comprendiendo que el control total es una ilusión y que hasta los vínculos que parecen blindados pueden hacerse añicos en un segundo.
Esta revelación no hizo que el sufrimiento desapareciera por arte de magia, pero le otorgó una lógica. Le dio un marco de referencia para no perderse en la locura del momento.